No, yo creo que en general hay que prestar atención a las reglas del juego que tenemos a nivel internacional y no ser un verso suelto dentro de ese concierto. En ese sentido yo creo que si a nosotros nos han permitido ir a México y comprar bancos, o a Brasil y comprar entidades financieras, o si queremos que nuestras entidades tengan o hayan tenido en el pasado una expansión a través de la compra de otras entidades en otros países, pues sería extraño tratar de no buscar una reciprocidad. Ya digo, lo de ser un verso suelto es complicado. En ese sentido yo creo que de alguna manera sí que se tiene que tratar de alguna manera de fijar una política que permita de forma suave, soft, que diría aquel, un control sobre este tipo de cuestiones, pero a priori poner restricciones yo creo que es de aquello que no ayuda a la credibilidad de un país, cosa que ahora mismo pues además es de lo más crítico. Bueno, yo creo que en general lo que hay que decir es que esa figura retórica que utiliza yo creo que para sobre todo pues trasladarnos la idea de un rescate al estilo portugués o irlandés, la respuesta que le damos a esta pregunta es no. En cualquier caso, sí que hay que entender que probablemente España de forma directa o indirecta tenga que ayudar a sus bancos. No en la forma probablemente de un rescate que, como decía, al estilo portugués o irlandés, no es nuestro escenario, no creemos que tenga un sentido de encaje con los números que estamos viendo, pero sí de alguna manera pues no podemos obviar el hecho de que la recapitalización bancaria es un paso necesario, esto es bastante dinero y lo tenemos a las puertas de la siguiente semana prácticamente. Bueno, yo creo que un ejercicio higiénico para todos los que estamos en esto es leer las condiciones con las que la Troika salvó a Portugal. Es un memorándum de 25 páginas, no es trivial evidentemente, pero sí que te da una idea de que si tú pides un rescate a ese estilo, con ayuda internacional del FMI, de otras entidades internacionales, la vuelta de tuerca que hay que dar a los programas de ajuste fiscal que tenemos encima de la mesa es adicional, importante y de un calado que probablemente pues la gente se viera sorprendida. En ese sentido yo creo que bueno, hay que tratar de alguna manera de ponerlo en su justa medida. Mercado soberano, ¿vale? Y dicho esto, no tiene un encaje económico con al menos el escenario que nosotros tenemos. La solvencia de un país es una cuestión que siempre decimos se deteriora en plazos que se miden en trimestres, no en días. La liquidez es un problema que es como un interruptor de luz que sí que nos lo pueden quitar de un día para otro. Nosotros tenemos una situación económica que es débil, que es fea a medio plazo, que es delicada sin ningún tipo de problema, para la que estamos tomando medidas estructurales que no van a dar resultado ni hoy, ni mañana, ni en 5 trimestres probablemente, de forma nítida y clara. Pero la liquidez es un problema, puesto que tienes que acudir a las subastas todos los días. Este jueves acudimos. Y de repente, pues si bajas tus objetivos de captación porque ves que no hay secundario, si la gente no quiere tus bonos, esta es una cuestión que hay que manejar con extrema prudencia. En ese sentido, no tenemos un problema de solvencia, sí tenemos probablemente un problema percibido de liquidez. La prima de riesgo, como preguntabas, va a permanecer tan alta como está hasta ahora hasta que solventemos los problemas de credibilidad y gobernanza europea y española. Bueno, yo creo que hay que pensar que cuando uno acude a organismos o consultores internacionales o brokers internacionales, lo que se está dando cuenta es de que la probabilidad de salida del euro no es cero. No solo no es cero, sino que en el caso de entidades como SP la valoran en 1/3 y no es de los más pesimistas. Si miramos indicadores, digamos que aparentes, como CDS o la cotización de determinado tipo de activos, se puede apreciar que esta probabilidad va creciendo hasta niveles del 50%. Entonces yo creo que es un escenario que no hay que descartar bajo ningún concepto. Y lo que hay que ver es qué ocurriría o cómo se gestionaría desde un punto de vista no solo ya político, que evidentemente es el crítico, probablemente el de la comunicación, sino técnico, una situación de este tipo. Por un motivo. Una vez que tú has dicho que una moneda es irreversible o un proceso es irreversible y dejas salir a un socio sin ayuda del resto de los grandes porque le va mal, la pregunta que se pueden hacer en los mercados financieros de manera muy lícita es ¿quién es el siguiente? Y es una dinámica extraordinariamente peligrosa que ya hemos visto en el 2008 con los bancos americanos, que hacía caer uno detrás de otro como una pieza de dominó y que hay que abortar de forma automática. Por tanto, puede ocurrir, no es un escenario descartable y eso que hablamos habitualmente de voladuras controladas es algo que tendría que tener muy en cuenta toda la clase política.
Pues dos cosas. Es decir, nosotros acabamos, por ejemplo, para posiciones más de corto plazo, algo más táctico, de cerrar, digamos, que posiciones largas en dólares. Es decir, creemos que probablemente uno de los grandes primeros oleadas de miedo se ha producido ya. Del 1,32-33 al 1,23 que lo hemos visto hace un par de días, ha hecho recorrido. Si además uno mira indicadores algo más técnicos, como los flujos no comerciales, las exposiciones netas de los jugadores dentro del mercado, está claro que ya se había posicionado todo el mundo pro dólar hace bastante tiempo. Ya no hay nadie más prácticamente que se pueda poner a favor del dólar. Entonces, ahora toca una cierta corrección probablemente, las noticias del G7, lo que vayamos a ver puede dar cierta estabilidad al euro a corto plazo. Segundo tema, sigue siendo una moneda extraordinariamente cara. Especialmente cuando la comparamos contra el dólar. El dólar tiene problemas estructurales de largo plazo, pero el 65% de las transacciones mundiales en divisas se hacen en dólares. Es la divisa de reserva internacional. Si obviamos los problemas de largo plazo, lo que creo que hay que tener en cuenta es que el dólar probablemente pueda seguirse fortaleciendo en un plazo más largo, digamos un par de años.